Buenos días a todos y sean todos bienvenidos al conversatorio ¿Por qué nuestro debate político electoral es tan ligero, insustancial? Esta actividad académica se realiza en el marco de los eventos que la universidad está realizando para ilustrar a la comunidad académica y a la ciudadanía en el contexto del proceso electoral que estamos adelantando en estos momentos. Estas actividades se desarrollarán con mayor intensidad luego de las elecciones del próximo domingo. De igual forma, les agradecemos a todos su asistencia y su participación y le damos la bienvenida a los doctores Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional, el doctor Andrés Mompotes Lemos, director del Tiempo, el doctor Ramiro Bejarano Guzmán, director del Departamento de Derecho Procesal, el doctor Andrés González Díaz, director del Centro Externadista de Paz, la doctora Emilsen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho, y la doctora Eugenie Richard, docente investigadora del Centro de Investigación y Proyectos Especiales. Muchas gracias a todos por su asistencia. En este momento le damos la palabra a la doctora Emilsen González de Cancino, decana de la Facultad de Derecho. Muy buenos días para todos y todas. Realmente es muy interesante y es de felicitar a los organizadores por procurarnos este espacio de verdadero debate, de discusión sobre temas muy importantes en la coyuntura, que justamente no por ser una articulación entre procesos más largos pierde importancia, sino tiene muchísima importancia. Allí desembocan muchos de los problemas, muchas de las inquietudes, pero también se abre la puerta hacia posibles soluciones, hacia discusiones de gran interés. Creo además que, apartándonos un poco del sentido de la pregunta que se hace para este foro, que cuenta con la participación del señor director del Tiempo y que ha sido impulsado justamente por este importante medio de comunicación, no será un debate insustancial, aunque puede que sí sea ligero, pero en el sentido que el gran Italo Calvino le dio a la levedad, ¿no es cierto? La levedad no es sinónimo de insustancialidad, entonces seguramente, dado los invitados de los organizadores, va a ser un debate muy ilustrativo para todos. De tal manera que muchas gracias, doctor Mompote, muchas gracias a Eugene, a Andrés, al doctor Bejarano, al doctor Sierra y por supuesto a los profesores y estudiantes aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. A continuación tendremos las palabras de bienvenida del doctor Humberto Sierra Porto, director del Departamento de Derecho Constitucional. Adelante, doctor Andrés, bienvenido, director del periódico El Tiempo. Qué pena con usted. No, muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Agradezco a la Universidad Externado, a la doctora González, decana de la Facultad de Derecho, doctor Sierra Porto, a los invitados, doctor González, a la doctora Richard y al doctor Bejarano, y a ustedes por abrir la posibilidad de entrar en una discusión que es fundamental de esta democracia y de todas las democracias en el planeta. ¿Cómo garantizamos entre todos que la calidad del debate político electoral suba? Porque de eso depende realmente cuál es el nivel de democracia que vamos a tener en el futuro. Si nos queremos imaginar una sociedad mejor, tenemos que ser exigentes frente a ese debate electoral. Yo espero que ahora en la discusión veremos cómo desarrollar ese análisis, pero también las soluciones y las posibilidades. Aquí hay, ¿sí?, culpas repartidas. En esto tenemos que ver muchos. Seguramente los medios tenemos mucho por hacer, pero los ciudadanos, y eso quiere decir ustedes también.
Así que muchas gracias y bienvenidos. ¿Cómo se llama? ¿Y esto entonces? Es que esto de la tecnología es cosa seria. Y no sale acá. Vale. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa, del panel, de esta actividad académica. El motivo que nos convoca hoy es debatir y reflexionar sobre cuál es la calidad del debate electoral colombiano. O dicho de otra manera, y esa es la hipótesis que quiero invitarlos a que ustedes reflexionen, es ¿por qué en Colombia no se discuten las cosas importantes para este país? ¿O será que yo estoy equivocado y sí es muy importante lo que se discute, solamente que lo que nos interesa a los académicos no es lo que le interesa a la sociedad? Pero a mí, sinceramente, me da la impresión de que las cosas importantes de este país no son objeto de la deliberación y del debate nacional. Normalmente se toman por un grupo cerrado en unos sectores políticos que no necesariamente son los más elaborados para esto. Entonces, para efectos de mi intervención, quiero hacer una presentación muy general. Yo soy académico, tengo que hacerlo como lo hacen los académicos y es con una intervención con orden y todo eso. Entonces, no puedo hacer otra cosa. Es que me decían la otra vez en un escenario supuestamente académico, me decían, es que Humberto, tú eres muy académico. ¿Y cómo puedo hacer otra cosa que lo único que sé hacer es esto? En fin, bien. Lo primero, para mi intervención voy a hacer tres reflexiones. En primer lugar, hablaré, y para que luego nuestros invitados me acerque un poco más. Nuestros invitados puedan reflexionar sobre algunos de estos puntos y es el contexto de nuestras elecciones, que yo creo que es bueno tener presente en qué estamos, qué es lo que está pasando en este momento, que es relevante para mostrar cómo va a adelantarse el proceso electoral. En segundo lugar, qué es lo importante que no está siendo discutido por el país. Allí haré una especie de inventario general y, por supuesto, no exhaustivo, de algunos de los temas esenciales que no están en la opinión pública ni en ninguno de los debates o muy poco de lo que hoy se está discutiendo en el Congreso, en los candidatos para el Congreso, para luego hacer una breve reflexión final sobre lo que está pasando en una sociedad polarizada como la colombiana y cómo las consecuencias que tiene esta polarización en la vida política y particularmente en el proceso electoral. Muy bien, pues veamos el contexto. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Pues estamos en un momento en el cual, primero, las personas jóvenes no quieren leer, no quieren hacer grandes esfuerzos en materia cognitiva. No son ustedes, porque ustedes son estudiantes universitarios, pero imagínense los que no son estudiantes universitarios. Si ya ustedes tienen dificultades para eso, imagínense quienes no tienen ese proceso y esas ventajas de formación. Las burbujas informáticas. Ahora lo estábamos hablando con algún profesor. eh, Están convencidos, la información que se recibe es la que uno quiere recibir. Si uno es de derecha, recibe información de derecha, si es información de izquierda, recibe la información de izquierda y se preguntan, me decía un profesor ahora, ¿el centro democrático está acabado? Yo, pues, no sé, pero los del centro democrático piensan que es la izquierda la que está acabada y no tiene ninguna posibilidad electoral. Y en un contexto en donde cada cual recibe la información que le interesa, se sorprenden cuando suceden otras cosas. Cuando salen las decisiones, las encuestas, los resultados de la encuesta dicen, pero eso no puede ser cierto, hay algo raro, hay un sospecha de que hay algo que está equivocado o que puede haber algún tema de corrupción. Las burbujas informáticas, las redes sociales, la inteligencia artificial hacen que el debate no sea tan rico, no sea tan diverso como podría hacerse. Parece mentira, pero es una contradicción que en épocas de apertura, eh, la información que está llegando y la formación que están teniendo nuestros ciudadanos es cada vez más restringida. El marketing político. El marketing político está a la orden del día. La pregunta es, ¿por quién van a votar al Congreso? Entonces uno pregunta, ¿y quién? Yo no conozco a nadie.
Bueno, ya hay una reflexión. ¿Será que es que el problema es de diseño? Uno tiene que votar por un grupo político, por un partido político o por una persona. Miren lo que estamos, en lo que se ha reducido el debate político en nuestro país. El candidato camello, por la defensa del camello, una persona muy seria, por lo menos en su hoja de vida. Entonces, yo voy a dar camello, la solución al problema es el camello es un animal resistente, yo voy a ser el camello de la política. Le queda a uno la manera como se aborda. Alberto Veo 5. Yo soy Alberto. Alberto Veo 5 era una publicidad en algún momento muy famosa en nuestro país que todos los de cierta edad tenemos retentiva. Entonces, Alberto Veo 5 es Alberto que votan por el 5. Esta es más divertida. El mocho, sabrocho, es el 8. Vote por el 8, que es el mocho. Y ese es el programa político, pero a la gente le queda. Le queda es eso. No le queda el que propone una modificación en reforma a la salud. ¿Qué cosa? Votemos por el mocho. Bueno, este señor que está aquí no aparece claramente. Es un político que tiene dos de Rier enfrente y dice el político que está en todas. Mire el cometido. Y hay otro que está, y simplemente ejemplos, ¿no? de las cosas. El payaso de la política y otro con una correa para darle juguete a la corrupción. Ese es al final la información. Bueno, y este Bachman Camargo, que sí se llama Bachman según él. Entonces, bueno, ese es el nombre, sí es Bachman. Entonces, esa es, digamos, la manera como se está llegando la información a la política. Por otra parte, tenemos el cuestionamiento de la credibilidad del sistema electoral. Eso ya es viejo. Parte del gran problema que tiene nuestro país es que la gente no cree en las elecciones, en el proceso electoral. Ahora el presidente Petro ha asumido parte de esas banderas, pero siempre ha habido grandes dudas por el clientelismo y por la corrupción, por el clientelismo y particularmente por el tráfico de influencias, todo lo que está detrás de la compra-venta de votos que existen en nuestro país, que siempre todo el mundo habla de que es muy grande, pero ¿cómo se dimensiona eso? Esencialmente hay un problema de ruptura entre los representados, las personas que están en el Congreso y ustedes como ciudadanos. No necesariamente se cree que representan los intereses generales. Bueno, y en ese contexto hay un tema que es de la mayor importancia y es el relacionado con el sistema de control judicial, que es un tema ya más de abogados, pero no es de poca monta. Nosotros tenemos para el sistema electoral más que controles ex ante, controles antes de que se hagan las elecciones, como sucede en la mayor parte del mundo, los controles se hacen antes de que la gente vote. Si puede ser candidato, si estuvo bien registrado, todo eso se hace antes de la elección. Aquí en Colombia lo hacemos después. Después que ya están elegidos los alcaldes, después que ya están elegidos los concejales, los senadores, todos, los alcaldes, los gobernadores, los jueces, entonces deciden si pueden seguir o no pueden seguir jurídicamente. Porque no confiamos en las autoridades administrativas que tienen que revisar las elecciones. La falta de credibilidad en el Consejo Nacional Electoral, en la registraduría, en las autoridades electorales, hace que solo confiemos en los jueces, pero los jueces solamente actúan ex post. Eso genera una inestabilidad total. La silla vacía, permanentemente los senadores son declarados nulos en sus elecciones, se quita el alcalde, el concejal, permanentemente repitiendo elecciones, una inestabilidad política que subyace en lo que hoy estamos trabajando. Entonces, no quiero extenderme más en este punto del contexto, pero creo que son aspectos relevantes para señalar. Bueno, ¿qué es lo que no se discute en nuestras elecciones? Voy a ser telegráfico, pero esencialmente lo que quiero es mostrar cuáles son las grandes tareas que nuestros políticos tienen que asumir, pero que no se habla, o se habla muy poco a la hora de tener un criterio para decidir por una persona u otra. El primer problema, el Congreso de la República y su capacidad normativa. Hoy en día, el gran problema es que el Congreso está haciendo dejación de sus funciones normativas. Mediante el presidente de la República, a través de los estados de excepción, está haciendo uso de los decretos para gobernar. ¿Eso qué significa? Se está gobernando por decreto. Pero si no fuera poco, además del presidente de esa manera, el presidente está gobernando a través de las superintendencias y los mecanismos de intervención que hay dentro del Estado. Es el pan de cada día, la intervención presidencial cada vez más está, y hay una gran inercia dirigida a que sea el gobierno quien gobierne ante la ineficacia, la apatía
del Congreso para decidir cosas importantes en nuestro país. La maternidad subrogada, a propósito, aquí tenemos a la viceministra, los problemas de la alienación parental, el tema de los derechos de las parejas del mismo sexo, que a pesar de que ha sido trabajado jurisprudencialmente, no ha sido posible que temas tan importantes para la familia, para el concepto de familia, para la sociedad, sean decididos por nuestro Congreso de la República. Entonces, ¿qué pasa? Terminan esas decisiones en otros órganos del poder. Y la rama judicial, sin ninguna duda, está cada vez más gobernando, está realizando cada vez más gobierno. Ya lo miraremos. El Congreso de la República se limita eventualmente a hacer ejercicio del populismo punitivo. Tipos penales para mostrar que ese es duro y poco más, incluso a sabiendas de que pueden ser contrarias a la Constitución. El Congreso de la República no solamente tiene problemas que no está haciendo las leyes que están en manos cada vez más de otros órganos. Miren lo que pasa con el doble conforme, el principio del doble conforme. Una garantía de procesal. O de pronto eso no le interesa al país. Pues bueno, ojalá que no los procesen porque ahí sí les va a interesar. El principio del doble conforme. Se hace una reforma constitucional que dice que toda sentencia condenatoria tiene que ser revisada. ¿Qué pasa con esa reforma? Debería ser el Congreso quien la plasme en el Código de Procedimiento Penal. No lo hace. ¿A quién le corresponde? A la Corte Suprema hacer un reglamento. Tampoco lo hace. Lo hace mediante autos. ¿Por qué no lo hace la Corte? No quiere que la Corte Constitucional lo revise. Pero al final las normas terminan siendo elaboradas por la justicia. Las sentencias de unificación es la otra manera de legislar. La excepción de inconstitucionalidad sobre normas de carácter general. La inconstitucionalidad la está haciendo el Consejo de Estado sobre decretos o leyes de manera general. Eso es legislar. Y nosotros estamos viendo cómo se vacía de contenido la función del Congreso y nadie dice nada de eso. Nadie discute ese tema. Es muy técnico, es muy académico. Pero ¿y entonces qué es lo que vamos a discutir si no es esas cosas? El diseño del Congreso. Tenemos un diseño dirigido a que el Congreso sea inútil. Un Congreso mediante el cual, si uno es presidente de una comisión, ya no puede ser presidente de nada más en el Congreso. Si uno es vicepresidente, ya no puede ser presidente. Es decir, está diseñado para que no haya know-how, no haya experiencia, no haya saber hacer. Está diseñado para que el Congreso de la República no tenga fuerza institucional. Es el único Congreso de nuestra región que no tiene un cuerpo legislativo especializado. No existe. Existen las UTL, que son los políticos, pagan sus favores. A veces alguno que otro hace nombramientos adecuados, pero no es la regla general. Son pago de favores políticos, no son expertos en derecho parlamentario. No hay que ¿Quién hace un informe de un proyecto de ley? ¿Quién hace una ponencia? ¿Quién hace un cuestionamiento a ese particular? Hay un diseño para que no haya fortaleza institucional. En fin, lo mismo pasa, ese es un diseño de un sistema presidencialista que no quiere que otros poderes tengan esa capacidad. Eso no se discute en nuestro país. La administración de justicia, ay Dios mío, la administración de justicia, pues todo lo que ustedes quieran. La Corte Constitucional está con el tema del juicio de sustitución. La Corte Constitucional dice qué es lo que no se puede reformar en este país. Se la pasa haciendo cláusulas pétreas. Y ya llegó el presidente de la República y dice, como la Corte no permite que se hagan reformas sobre aspectos importantes en mi país, entonces tenemos que hacer una asamblea constituyente. La solución está en que la Corte Constitucional adecue la manera como está entendiendo esa función. La elección del fiscal sigue siendo siempre un tema importante. El lawfare, el presidente dice, es que están utilizando las instituciones del Estado para hacerme control político, para hacerme sanción. Me están persiguiendo a través de los mecanismos judiciales. ¿Eso es cierto o no es cierto? En todas partes del mundo, y particularmente en este entorno, el tema de los juicios políticos están a la orden del día. Eso va a llegar a nuestro país y no hemos adecuado nuestra normatividad y no lo hemos pensado lo suficiente. Eso hay que hacerlo. El Congreso de la República está teniendo un problema de credibilidad. La gente no le cree al Congreso de la República. Y eso se expresa en la manera como está actuando la Corte Constitucional. ¿Qué hizo la Corte Constitucional ahora? Suspendió una ley, es decir, la ley todavía no ha sido declarada inconstitucional, pero la Corte suspendió en el caso de los decretos legislativos de estado de excepción. Pero es que en otros entornos, incluso las Cortes pueden ordenar archivar proyectos de ley, ni siquiera son ley y ya se pueden ordenar archivar. Eso es producto de la falta de confianza en el sistema parlamentario, en el Congreso de la República. En fin,
y la justicia deliberativa. En este momento hay más manifestaciones frente a la Corte Constitucional que frente al Congreso de la República. La justicia deliberativa es que los ciudadanos pueden intervenir en los procesos judiciales. Hoy en día hay más debate en la rama judicial que en el Congreso de la República, con todas las dificultades que eso tiene. Hoy en día los magistrados, y la equivocación no es, tiene mucho sentido, hoy se habla de filibusterismo judicial, estrategias internas dentro de la Corte para dilatar o para avanzar dentro de un proceso. Inhabilidades, incompatibilidades, conflictos de interés. Todo lo que se traslada, todo lo que teníamos de críticas y mecanismos de control al Congreso, se está trasladando a la rama judicial. El manejo de las estadísticas. En Colombia eso tiene que ser serio, como existe en todas partes del mundo. Aquí en Colombia, el manejo de la verdad, de qué es lo que sucede, no tiene los suficientes controles. El manejo del campo, la propiedad privada, qué es un baldío, qué hacer con la agroindustria. Son temas esenciales que en este país, eso hay que discutirlo. La seguridad nacional. La seguridad nacional es un tema de la mayor importancia, por supuesto, pero ¿la policía tiene que estar dentro del Ministerio de Defensa o tiene que ser un cuerpo civil autónomo? Es una discusión de fondo. No nos da vergüenza a Colombia que nuestros militares retirados estén de mercenarios por todas partes del mundo. ¿Qué dice eso de la seguridad social en nuestro país? ¿Qué pasa con la estabilidad de nuestros militares? Cada presidente está haciendo unas purgas de 20, 30 generales por ocasión. Esto lo ha hecho todos los últimos presidentes. 30 generales salen de un momento a otro. La policía se quedó sin generales, quedó con 4 generales en algún momento en este gobierno. Y eso sucedió también en otros gobiernos. No es el único. Entonces, hay que hacer algo para generar una estabilidad, que un presidente no acabe con toda la estabilidad. Y no, insisto, no es un tema coyuntural del presidente, es un problema estructural que todo esto debería ser objeto de decisión. La banca central, la política tributaria. ¿Cómo podemos sostener este país con esa carga tributaria que estamos teniendo? Superior incluso que algunos países avanzados, desarrollados. La contratación pública, ¿a dónde nos está conduciendo? La administración pública, ¿cómo se está manejando? La falta de estabilidad. Nadie discute de política internacional. Eso aquí es un tema que no se ve en la política colombiana cuando se está cambiando el mundo. Y sin embargo aquí eso no es objeto de discusión. Se está proponiendo una asamblea constituyente. ¿Será que eso es la única manera de resolver los problemas del país? Esa es parte de la discusión que se está teniendo. Discutir si es necesario, si no es necesario, una asamblea constituyente es parte de lo que hoy en día se requiere para nuestro sistema político. Lo que quiero expresar con este punto es, hombre, hay muchas cosas importantes que no están en el debate. ¿Cuál es el criterio para elegir a una persona? ¿Ha tenido alguna posición sobre este tema? No. El mocho sabrocho es el 8. ¿Así vamos a construir un país? ¿Será este Congreso con esas capacidades llenos de influencers lo que nos va a resolver los problemas? Eso es lo que nos está produciendo. ¿A quién conocemos? Pues al que vemos en Instagram. No es más el otro elemento de juicio. Pero bueno, quizá va a ser muy difícil que el Congreso tenga estabilidad, tenga seguridad y pueda mejorar si el sistema electoral sigue como sigue y si nosotros no hacemos que las elecciones se dependan del debate sobre los asuntos importantes. Bien, en este momento, hablando del contexto y de nuestras elecciones, tenemos un problema de gran polarización de la sociedad que yo creo que es muy relevante tener presente. Estamos debatiendo los pilares del Estado de Derecho. ¿Qué son derechos fundamentales? Hoy en día hay una corriente de involución de derechos, lo que se denomina las políticas o las corrientes anti-woke, que deberían ser objeto de discusión en este momento. Los derechos de la mujer, las minorías, el aborto, el respeto a la diversidad, se consideran que eso no permite que progresemos. Eso va en contra de la evolución. La inclusión no es necesario. Esa lógica de estar reconociendo derechos a las minorías atenta contra la eficacia del Estado colombiano. Parece ser que todas las conquistas que se han hecho ahora en este momento es necesario replantearlas. Eso es un problema de fondo. Un problema de fondo. ¿Cómo vamos a hacer efectivo nuestro Estado social de derecho? Lo hacemos directamente el Estado, manejando la salud, la educación, las pensiones, toda la seguridad social, o el modelo que tenemos actualmente, que es que los particulares son quienes lo hacen y el Estado controla. Hay un debate de fondo sobre sociedad en este punto que no lo hemos resuelto. El tema de las facultades de intervención del presidente no son de poca monta. Lo que están haciendo con las superintendencias, todo eso,
insisto, normas que ya venían de antes y que han sido desarrolladas también por otros gobiernos, pero que ahora están en el centro de la atención. Las universidades, a través de la facultad de intervención, pueden ser manejadas por el gobierno. Las empresas privadas, a través de la superintendencia de sociedades, pueden tener captura de los órganos de administración. Las cajas de compensación, el 70% de las cajas de compensación hoy en día están en manos del gobierno. Las cooperativas pasa exactamente lo mismo. En fin, se está generando un proceso de nacionalización producto de este tipo de normas. Nacionalización de baja intensidad, si la quieren decir. Pero esto es un tema esencial. ¿Hasta dónde va a llegar el Estado en una sociedad? Esa discusión es esencial y nosotros no la hemos abordado plenamente. El concepto de constitución siempre ha sido un concepto de una norma que permite identificar cuáles son los objetivos de todos, los objetivos de sociedad, hacia dónde vamos. Es una norma que nos incluye a todos, que todos participamos como un consenso mínimo de sus contenidos. Respetamos esos derechos, tenemos una idea de la estructura del Estado y de los propósitos que tenemos. Esa es la Constitución. Pero hoy en día un sector político se está adueñando de la idea de que esa Constitución no sirve y hay que hacer una asamblea constituyente. Estamos polarizando. El concepto de Constitución como norma que nos identifica, que nos convoca, está siendo cuestionada en este momento en nuestro país. En fin, existe un riesgo, yo lo estoy viendo, de la peronización de la política colombiana. Gobernar a través de manifestaciones, una organización esencial, siempre toda decisión es apoyada por el pueblo a través de la convocatoria que se hace del gobierno, y cuando haya oposición, utilizar esas mismas manifestaciones para evitar que otros políticos gobiernen. No sé, son muchas las inquietudes, no hay una sola idea que deba identificarse para mostrar todo lo que estamos, de la importancia del momento en que nos encontramos. La pregunta es, ¿por qué nuestro Congreso, por qué nuestros candidatos, por qué nuestra sociedad está tan ajena a estos temas que son tan importantes? ¿Estos son solamente problemas de nosotros, los académicos? ¿Cómo hacer que nuestra sociedad haga un debate político pertinente? Esas son las inquietudes que quería dejar en esta presentación inicial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Entonces, es evidente que aquí lo que se empieza a plantear es cómo hacer para que el debate se eleve. Y lo primero que hay que preguntarnos es cómo llegamos a qué factores explican su hipótesis. Usted, como le tengo la hipótesis de que estamos en un momento de un debate electoral liviano, poco sustancial, que no aborda los grandes problemas del país. Hay que decir de todas maneras que yo comparto esa hipótesis, pero también debo decir que no es solo de Colombia. Entonces, si uno revisa todos los procesos electorales recientes en este mundo en el que vivimos, se encuentra con similitudes, y eso no es consuelo, es motivo de mayor preocupación. Y ahí uno para empezar con las preguntas, y quiero trasladarle la primera pregunta a la doctora Richard, uno lo que encuentra como elemento común es que estamos en un ejercicio de comunicación política y por lo tanto de ejercicio de campañas electorales sobre la base de que la nueva plaza pública son las redes sociales. Y en las redes sociales hay unas reglas específicas donde, por ejemplo, la economía de la atención es fundamental, profesora. Entonces, ¿cómo hacer para entender y enfrentarse a ese mundo donde la mayor parte de la comunicación política y las campañas pasan por las redes sociales, y lo estamos viendo en esta época en Colombia, donde efectivamente si uno quiere ganar la atención, apela a las emociones? Doctora. Muchas gracias. Sí, efectivamente. A ver, empezamos con dos cifras. ¿Saben cuántas publicaciones se hacen en redes sociales en el mundo al día? 500 millones. 500 millones de publicaciones en redes sociales al día. ¿Y saben cuál es el tiempo promedio de atención a cada publicación? 2 segundos. Es decir que hay una regla, es que hay que captar la atención. Y realmente el que no sabe comunicar no capta la atención. Así que sí, una campaña electoral como estamos viviendo en este momento
no es solamente un debate de ideas, es también una puesta en escena, es un acto performativo y eso no lo podemos olvidar. Así que yo creo que además en este momento hay un efecto de saturación. Todo el mundo habla por redes sociales, todo el mundo está peleando por la atención de la gente. ¿Y saben cuántos candidatos hay hoy en día para llegar al Congreso el 8 de marzo? Más de 3.000 candidatos. 3.000 candidatos hablándole a la gente por redes sociales. Entonces, eso genera un efecto de, primero, de saturación, que hace que la gente se desinteresa ya de este tema. Ya la gente está saturada, quemada, los temas políticos, ya no quiere saber más, porque es en redes sociales, pero también es en radio. Bueno, para los que todavía escuchamos la radio, que parece que ya somos una especie en vía de desaparición. Es en televisión, los debates que organizan. Entonces, la palabra política está saturada y no hay mucho tiempo para poder tener debate de ideas. Y además, uno pensaría que el debate de ideas es supremamente importante para una elección, y ahí me voy a hacer el abogado del diablo, aunque yo soy la única que no es abogada aquí. Es que una campaña muchas veces es un buen balance entre elementos estratégicos y una buena dosis de emoción. Hay un efecto emocional que no podemos pasar por alto, incluso dentro de lo que llamamos el voto informativo, el voto de opinión, hay un efecto emocional que hace que lo tenemos que tomar en cuenta. Entonces, por ejemplo, hay gente que dice, nunca más votaría por el Tigre, y otros que dicen, yo todo menos Cepeda. ¿Sí? Entonces, eso no lo podemos, digamos, evadir. Entonces, esta personalización de la política hace que las candidaturas efectivamente se aproximan a unas marcas, los candidatos se convierten en unas marcas y tienen que vender una marca que está asociada a un conjunto de emociones y a una narrativa. Y muchas veces ganar una elección es uno saber captar la atención, retener esta atención y proponer una narrativa que va a calar en los imaginarios colectivos del momento. En este momento esencialmente hay dos emociones que son dominantes, el odio por una parte y el miedo por otra parte. De pronto verán, extrema derecha, el odio hacia todo lo que hace el gobierno, y por otra parte, el miedo de la extrema izquierda, cuidado que les van a quitar todo lo que nosotros hemos adelantado. Entonces, esta personalización de la política, además estos formatos ultra cortos sobre los cuales tenemos que comunicar, hace que haya una simplificación del debate público. Eso es un hecho. Y una última cosa, en este momento, por ejemplo, habla de la Asamblea Constituyente, muy importante, pero la gente no entiende muy bien de qué se trata. Entonces, todos los temas los volvemos entonces a atar otra vez a estos personalismos, esta simplificación del debate. Entonces, por ejemplo, yo soy para la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque lo dijo Petro y yo soy de Petro. Entonces se vuelve como un plebiscito a favor o en contra del mandatario que está proponiendo eso. Entonces, esta simplificación del debate es verdad, tiene que ver con los formatos súper cortos que estamos manejando, no solamente en redes sociales, también escuché un montón de debates, 60 segundos para explicar qué quiere hacer para la reforma a la salud. 60 segundos para explicar cómo va a mejorar la seguridad en este país. 60 segundos para explicar por qué sí o por qué no a la alza del salario mínimo. Eso tampoco son formatos que permiten tener un debate de ideas. Y imagínense, 3.000 candidatos, 3.000 candidatos hablando 3 o 4 horas cada uno para explicar todas sus ideas, pues eso agotaría el debate público. Así que yo creo que hay que tomar en cuenta que una elección no es solamente un debate de idea. Una elección es un ejercicio también de comunicación, Pero, Jenny, y estamos sometidos a ciertas reglas. Jenny, entonces, en la política del mocho sabroso que vota al 8, ¿es lo único que podemos hacer? ¿Es el buen político? No, ¿Esa es la alternativa? esa es mala campaña. ¿Dónde quedan las ideas en la campaña electoral? De acuerdo. A ver, sobre estas elecciones, ¿cómo vamos a tener este domingo? Con la lista abierta, tenemos un desafío. Siempre los candidatos que se quieren lanzar me dicen, ¿qué puedo hacer yo para que la gente me preste atención? Entonces, cuando tenemos una elección en la cual efectivamente usted es uno de los 100 candidatos de su lista, tiene que construirse una marca, tiene
diferenciarse de los demás. Hay personas que se diferencian muy bien y hay personas que van a tener efectivamente este tipo de discurso. Entonces hay también el bizcocho con el 48, ¿sí? Como este tipo de propaganda no es política, es mala campaña. Es más un problema de comunicación que de política. Sí, efectivamente, y cuando quieran participar, yo creo que como el sentido de esto es conversar y ahí están los micrófonos y quieren interrumpir como interpelativamente acaba de hacer el doctor Sierra Porto, ese es el sentido de este espacio, así que libertad total sobre eso. Y para seguir con la línea, y le voy a pasar la palabra al doctor González, que además vivió la política desde adentro, o sea, hizo campaña. Y eso también da una perspectiva muy interesante de cómo lo que ha pasado de ese momento a ahora y con el eje de hoy, el debate de antes sí estaba más centrado en las ideas que en la emoción, porque yo sí coincido como dice la profesora Richard, que efectivamente, sin emoción tampoco es posible ganar una campaña. Se necesita un ejercicio de mezclar la emoción, conectarse con la gente, pero llevar propuestas. Y hoy lo que pasa es que estamos viendo que tal vez lo que está primando es la emoción por encima de las ideas, por todo el ecosistema digital en el cual estamos inmersos. Pero en ese momento, usted que vivió esto, de ayer a hoy, ¿qué ha visto el cambio? ¿Qué le preocupa, doctor González? Gracias, Andrés. Gracias, Humberto, doctor Milton, Ramiro, y todos ustedes, muy complacido. Ha habido un cambio grande, en algunas cosas para bien, en otras no tanto. Yo fui concejal de mi pueblo a la edad de cualquiera de ustedes, y la política la entendíamos y debe entenderse es como una oportunidad en la vida para servir, para satisfacer ciertas aspiraciones. Esa satisfacción es enorme cuando se logra materializar. Pero esto ha cambiado enormemente por varios factores y es normal. El impacto de la tecnología, del mundo digital, el impacto y la evolución de las comunicaciones y los nuevos desafíos del país. Pero el primer hecho que subrayaría es que este tema de las redes sociales y de la nueva forma de comunicación incentiva y estimula la superficialidad. ¿Por qué? Porque hay que jugar de tal manera que sea rápido, que sea simple, que genere impacto, que se haga el show, hay que llamar la atención. Y la gran pregunta es, ¿eso es lo que se necesita para tomar buenas decisiones? ¿Ese es el tipo de debate que se requiere? Yo diría que sí se requiere para tener más likes, para ser más popular. Sin duda, la vida la mueve el amor, el odio, el miedo, la envidia, pero también hay un lugar para el amor, no solamente odio y miedo, ¿no? Y pienso en la mano de la flor de la Force Tranquille del socialismo de hace 20, 30 años. De manera que hay que ubicar cada cosa en su lugar. Claro, la estrategia política y la vida política es de confrontación. Yo no diría que el gobierno. Uno en la política y en la contienda gana o pierde, pero en el gobierno hay que hacer otro debate que es el de consenso, es el de unión, es el de integración, es el del respeto al otro. Y no puede tener nada que ver. Yo creo que aquí yo destacaría y separaría dos niveles de debate. Pero la velocidad es un elemento absolutamente nuevo. ¿Sí? Estamos jugando tenis y hay que responder en fracciones de segundo. Y ese es el juego. Lo que ocurre es que en temas académicos, en temas políticos, en temas de país, se requiere una reflexión mucho más detenida y profunda. Y yo aquí destacaría el papel que cumple la universidad, la academia, la prensa, los periodistas. Nosotros no tenemos que habilitarnos, claro, en el marketing político, en sacar el mejor logo, ¿no? Y ser capaz de masacrar, como dicen algunos a otros, totalmente por fuera de nuestros conceptos éticos. Pero el debate que estamos buscando, ¿qué es el debate? Para mí el debate es un ejercicio colectivo que nos conduzca a entender la realidad para contribuir a su transformación y al bienestar general. De manera que el debate no es el mecanismo o la vía para destruir al otro, esa dialéctica
bastante peligrosa de amigo-enemigo. El debate es la oportunidad para escuchar distintas perspectivas. Esa es la gran maravilla de la academia, del conocimiento y del debate, ¿no es cierto? Y yo lo llamaría aquí, viendo a todos nuestros estudiantes, cómo prepararnos bien para hacer debates sólidos, en el tema de la salud, en el tema de la paz, en el tema de la desigualdad. Yo diría que el país sí está teniendo debates sobre estos temas. Lo que pasa es que son livianos, y son livianos porque hay que buscar los contextos en los cuales se deben dar, ¿no es cierto? Yo veo que sí hay un gran debate si hay paz total o no hay paz total. Lo que pasa es que no es profundo, porque es que resulta que el debate es que hay medio país donde no hay Estado, ni siquiera hay justicia, ni siquiera hay cortes, no hay instituciones. Hay un pulso entre unos actores armados que son los que gobiernan, que es la gobernanza mafiosa. Entonces hay que lograr descender hacia la profundidad de debates serios y otro entorno también ético, mirando a los estudiantes, es que el debate debe conducir a consensos. En la vida política lo más importante es el consenso, es lograr un acuerdo, aún cediendo una postura personal, pero logrando una unidad. Por eso ustedes hablaban de la constituyente. Claro, y Andrés lo ha señalado, es que la constituyente solo procede si hay consenso entre las sociedades, si hay unión de diversos, de distintos. La política autoritaria es imposición, es la fuerza, es el poder no persuadiendo, es imponiendo. La política democrática es logrando consensos y acuerdos. Y a eso es a lo que debe conducir el debate. Yo lo reiteraré, no sé cuántas rondas tengamos, pero si aquí se trata es de llevar el papel de la academia y de la universidad. Yo diría que nuestro principal reto en este tema del debate, doctora Milsen, usted ha sido ejemplar en esta formación, y lo mismo Humberto, lo fundamental es poder generar en ustedes criterio, porque información, lo ha dicho Bioní, es inmensa, es infinita. Lo que es escasa es la reflexión, lo que es escaso es el conocimiento, lo que es escaso es la crítica. Y ahí es donde tenemos que formar criterio riguroso en los estudiantes. Ese es nuestro papel, ¿no? Tenemos unas reglas de juego, este proceso electoral que es ligero, que es marketing, que es llamar la atención, que es, no como tú dices, consenso, sino radicalización, porque el propósito es lograr ganar, no es otra cosa. La pregunta, si eso es la democracia, ¿será que la democracia es el mejor gobierno para que el gobierno sea efectivo, para que el Estado cumpla los objetivos? ¿Cómo compatibilizar esa lógica de actuación propia de la democracia con la necesidad de eficacia? ¿Qué papel debe tener, qué credibilidad debe tener un sistema que es absolutamente banal? Correcto. Entonces el entorno es dramático. A mí me genera mucha angustia, porque yo he hecho 5 o 6 elecciones, he perdido algunas, he ganado la mayoría, ¿no? Pero me genera mucha angustia, porque es que la política se vuelve un show, es un espectáculo, es como lo dice Eugenie, la mise en scène, ¿cierto? Aquí hay que entretener, ser estrella, llegar a un punto en que llamo la atención y soy el mejor, a veces derrotando y destruyendo al otro. Esa política de entretenimiento nos lleva a que un día nos levantamos con Ucrania, después pasamos al tema de Venezuela. Hay que coger a la gente del cuello para que esté pensando en el afer, quién más sale en la lista de Epstein, pero todas las semanas y todos los días hay que sacar un enemigo y hay que destacar un hecho para tener agarrada a la gente y estarle bombardeando una serie de informaciones. Pero lo que anota Humberto, ojo, la democracia está en riesgo en el mundo. Hay un gran desafío frente a la democracia. Está ganando terreno el populismo y el autoritarismo. Y cuando la democracia se asfixia, no hay crítica. Cuando la democracia se asfixia, aparecen los dogmas, las ideologías integrales y absolutistas que tienen siempre la razón. No existe la capacidad de crítica, que es fundamental para poder tener el criterio que decía y que es necesario en una sociedad que progresa. Ese es el gran riesgo. Yo diría, sí hay que defender a toda costa la democracia. ¿Cómo? Pues ustedes lo han señalado, el equilibrio de poderes es democracia, que puede haber, que hay que ajustar la justicia, que hay que fortalecer el Congreso. Hombre, en Colombia yo observo que ha habido un equilibrio de poderes que le ha puesto freno
a las tentativas de abuso autoritario. Habrá que mejorarlo, hay que robustecer el Congreso. Aquí no hay mayor política productiva que desacreditar el Congreso, pero es que en el Congreso se ponen límites, las Cortes ponen límites, la prensa pone límites. Una de las columnas de la democracia en el mundo es la prensa, porque nos enteramos de temas que jamás podríamos conocer si no es con la prensa. Entonces, en ese mundo de la gran velocidad, de la gran información, que es magnífico, pero ojo, porque hay grandes poderes económicos que también van tomando control de esos grandes poderes informativos y se requiere un lugar para el ciudadano. Ahora, sí hay que mantener la democracia, pero ojo, dentro del mismo concepto liberal, también la democracia tiene sus errores. Las dictaduras de las mayorías o el criterio de las mayorías tampoco es verdad absoluta. Hay que darle un espacio a las minorías, ¿no es cierto? Y si no se le da espacio y respeto a las minorías, no se forma esa unidad de criterios que estoy invocando de distintas perspectivas para formarse una idea, para entender el mundo y transformarlo. De manera que este tema, y diría yo, unas reglas básicas, los grandes temas del país y del mundo son complejos, no son simples. Ese mecanismo de las redes sociales, que es maravilloso e importantísimo, está muy ligado a la simplicidad. Que a ustedes les dan soluciones simples o los candidatos dan soluciones simples, desconfíen de eso, porque es que la realidad es mucho más compleja que pretender con un eslogan o pretender con una propaganda resolver los temas. Entonces yo les diría, ¿qué nos queda? ¿Qué hacemos? No, hay mucho por hacer. Aquí no hay desesperanza total. Hay que dejar que esas redes funcionen porque es parte de la vida moderna y normal y tiene cosas muy buenas, pero dejemos el equilibrio con otros espacios para la reflexión, la academia, los cursos, el periodismo, los podcasts, los seminarios, tiempo suficiente para hacer las cosas. Eso de levantar la paleta, sí o no, por Dios, ¿no? Necesitamos escribir, necesitamos leer, pero eso solo se protege en las universidades, en la educación, en la prensa, con los profesores, con los estudiantes, criterio, porque se van a sumergir en ese mundo infinito de información y lo que requerimos es que ustedes tengan unos mecanismos para poder entenderlo y manejarlo. Muy bien, y doctora González, en el ejercicio de lo que estamos conversando llegamos al punto de la educación. Y si uno ve en el contexto del problema, tres actores, obviamente puede haber más, pero algunos que son claves en este además, pero el ejercicio de este tema sobre el debate, ¿quiénes ejercen un papel protagónico? Evidentemente los candidatos y las campañas es uno, sobre los cuales uno puede hacer un análisis sobre sus necesidades y sus responsabilidades. El otro es la comunicación, los medios, los canales. En los medios estamos la prensa tradicional, pero están hoy principalmente las redes sociales. Y los ciudadanos, los hemos dicho, el ciudadano también tiene una responsabilidad en esa participación sobre cuál es el tipo de debate que debería exigir, cómo lo debe exigir, pero lo más interesante es si está preparado adecuadamente para exigirlo. Y aquí conecto un poco con lo que decía el doctor González, porque toda esta capacidad de las nuevas tecnologías de avanzar tan rápidamente nos ha llevado a preguntarnos sobre si estamos formando adecuadamente desde el colegio, no solamente en la universidad, sino desde el colegio, a una ciudadanía con pedagogía digital y con un criterio para asomarse a esa información que le llega. Porque hoy tengo la sensación de que hay mucha gente que no entra al mundo de las redes sociales con un criterio de pedagogía para entender qué debe contrastar, qué debe poder abrirse y cómo salirse de las burbujas informativas, porque quedan ancladas en una burbuja informativa, pero no conocen cuáles son los antídotos para salirse. Es más, puede ser que ni siquiera se den cuenta que están en una burbuja informativa, no tienen conciencia plena de que están ahí. Eso tiene que ver con la educación, que empieza desde las bases más pequeñas, pero creo que es un problema en toda la sociedad. Esta discusión las dan en Europa. En Europa están tratando de ver cómo desde antes, desde los primeros años de educación se le puede dar a los niños, a los nuevos ciudadanos, esas herramientas para que haya una ciudadanía digital con
con una actitud crítica. Desde la Universidad de la Educación, ¿usted cómo ve el problema, doctora? Muchas gracias. Justamente de lo que han hablado, me llamaron la atención en primer lugar los eslogans. No conocía tantos como el mocho con el 8. Me parecieron tan bizarros que realmente llegué a extrañar la contundencia de un eslogan también electoral que aparece en los muros de Pompeya. Numerios marcha. Un hombre bueno, votad por mí. Pero como la bondad se convierte en una posibilidad, ¿no es cierto? Pero uno observa aquí que de pronto ni siquiera la bondad de las ideas, el debate con todas las limitaciones que han puesto ustedes de si tenemos un verdadero debate o no tenemos un verdadero debate, se vincula más a al desprestigio de las ideas del otro casi que a la defensa de las ideas del otro. Pero pasando a lo que usted más me expone y me pregunta, ha usado en varias ocasiones el término ciudadanía. Y yo creo que ahí hay una de las claves de la elevación de los debates políticos, incluso de los debates electorales. Las redes sociales han propiciado, aunque no se debe a su nacimiento, el que todos vayamos siendo convertidos o en consumidores o en seguidores, y no en ciudadanos que hagamos uso público de la razón. Y favorecen el hecho de que parecería que existiera mucho debate porque el candidato A dice esto, yo lo puedo leer, el candidato B dice esto, yo lo puedo oír o leer, pero me impide la simultaneidad del cruce de las ideas. Y cuando hay cruce de las ideas en las redes sociales, muchas veces se encuentra uno con que empieza con el insulto, ¿no? Para bajar de una vez la figura del otro y la propia. El uso, digamos, sesgado de los datos estadísticos. La estadística siempre parece gozar de ese halo de exactitud, de imparcialidad que ha acompañado las matemáticas. Pero una cosa es cómo la interpreto, ¿verdad? De tal manera que en últimas, cuando se leen unas posturas y se leen otras, vemos en este momento, en estos momentos electorales, son unos candidatos que ignoran el pasado, incluso su propio pasado, y el público lo ignora también. Pasan sobre el presente rápidamente, con el eslogan, con la propuesta muy corta, muy sectorizada, ¿cómo acabamos con la delincuencia? Construyamos una mega cárcel. Bueno, no sé si esa puede ser, pasará siquiera un examen de corrección académica o de corrección argumentativa. Y para el futuro, ¿cómo lo enfrentan? Con promesas o planteamientos tan etéreos, tan generales, que dejan la puerta cerrada para un examen posterior de responsabilidades por el incumplimiento de la promesa y abierta para radicar en la oposición la culpa de lo que no se pudo hacer, de lo que no se pudo realizar. Ahora, como académica, que es lo que conozco, pero en estas opiniones no estaba en mi campo, de lo académico soy abiertamente optimista. Doctor Andrés, salga usted y mire las publicaciones aquí en el local enfrente. La academia viene no para el momento electoral. Esos insumos que produce la academia bien podían llegar a todo el debate político, pero también incluso al debate electoral, ¿sí? Sobre temas de conflicto armado, sobre temas de violencia familiar, sobre temas de equidad de género y de confianza en la libertad, de confianza en la equidad, en la solidaridad, en la formación de todos esos valores. Y me voy a permitir decir el título
de uno de los libros de nuestro joven profesor César Vallejo, yo creo que la política es el escenario indispensable para el ejercicio de la libertad también, es decir, no solo de la ciudadanía, de la razón pública, sino de la libertad, y que la academia hace lo propio. Habrá que hacer el balance, a lo mejor podemos hacer más, pero estamos en el camino. Sí, sí, sin duda estamos en el camino, pero también nos toca hacer más, y no podemos cesar en esa tarea, definitivamente. Doctor Bejarano, ¿a usted qué le preocupa y usted cómo explica lo que está pasando hoy alrededor de ese debate? Aquí se ha dicho, bueno, existe, sí, los candidatos sí han identificado que hay unos temas, entonces hablan de seguridad, de paz total, hablan de salud, probablemente no con la profundidad que señala el doctor González, pero hay muchos temas que se quedan por fuera. Y, por ejemplo, un tema clave que es cómo se va a abordar, por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Yo he escuchado esto de campañas que dicen, es muy importante, pero ese tema explicárselo a la gente, qué cosa tan difícil. Entonces mejor no se meten ahí porque es un tema denso, pero de una profundidad que puede definir realmente la economía nuestra en los próximos años. ¿Usted cómo ve el tema y la tesis que han planteado el doctor Humberto Sierra? Bueno, muchas gracias, doctor Andrés, y muchas gracias al doctor Humberto por esta invitación, a quienes todavía han tenido la paciencia de no retirarse. Cuando a mí me dijo Humberto que viniera a este foro sobre qué es lo que está pasando, porque tenemos un proceso electoral tan liviano, porque en efecto es un proceso electoral liviano, yo me puse a pensar en cuál es la razón de ser de eso y tengo una respuesta que es la que voy a ofrecer al público. Por supuesto, sobre temas de los eslogan, yo recuerdo hace muchos años cuando el presidente Samper era candidato, sacó un eslogan diciendo Samper, Pisano, soluciones a la mano. Y el hermano de él dijo, menos mal que no somos Samper Angulo, ¿no? Porque obviamente eso se va vulgarizando todo por cuenta de los eslogan y todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que hay una cosa que me parece que es importante y yo la rescato no tanto como académico, sino como columnista de opinión. A mí me parece que los columnistas de opinión en el país cumplen un papel muy importante, sin duda. No lo digo pues en mi caso, porque yo en mi caso lo que puedo decir es que es más peligroso ser columnista de opinión que haber sido director del DAS, porque en este país no se puede opinar. Pero las columnas de opinión que uno revisa lo que sucede en el país con las cosas que se han sabido, que se pueden conocer, el país las conoce por las columnistas de opinión. Y allí hay un factor muy importante que no se puede perder de vista. Pero yo creo que si a mí me preguntan por qué es que está pasando esto, porque a mí me parece francamente simplista todo reducirlo a que es que la tecnología y el tema de las redes sociales es lo que ha degradado la discusión. Yo no creo eso. Yo creo que hay una gente que más o menos vive informada porque vive de TikTok, en las redes sociales, etcétera, y hay personas que políticamente viven es porque aparecen allí, no porque digan cosas. Entonces, uno ve, por ejemplo, un audio de la hija de un expresidente que está de candidata a senadora, que aparece diciendo, yo no sé qué dijo finalmente, pero allí aparece y entonces eso se vuelve tendencia y todo el mundo habla de eso. ¿Y qué dijo? No sabemos qué dijo, pero ahí está, ¿no? Así se hace publicidad, pero yo creo que realmente, yo veo la cosa, me gusta que Milsen haya hecho mención al tema del pasado, porque el tema del pasado es muy importante, eso no se puede destruir. Yo creo que el principal problema que tiene Colombia, que se ha presentado en otras democracias, es el marchitamiento y no el aniquilamiento de los partidos políticos.
ese es un tema que a mí me parece estructural en la vida democrática del país, porque es que hoy tenemos partidos políticos, organizaciones políticas en el sentido de que son agremiaciones que unen a unos ciudadanos en función de lo que creen del Estado, de lo que quieren que sea el Estado. Hoy no hay eso. ¿Por qué? Porque el sistema electoral se ha convertido en que los tales partidos políticos no mueven ideas, lo que mueven es la concesión de los avales. Y en función de eso, el doctor Andrés, que es experto en elecciones, él dice que las ha ganado todas, pues casi todas, casi todas. Entonces, sabe que obviamente los partidos hoy son eso. Entonces tenemos, por ejemplo, el Partido Liberal, que es un partido vigoroso desde el punto de vista de las ideas, tiene hace 21 años el mismo jefe único. Eso obviamente es lo más contradictorio inclusive con el propio nombre del partido. Un partido liberal que no tiene sino un candidato, un jefe único durante 21 años, eso obviamente está diciendo que el tema está en el marchitamiento de los partidos. ¿Y por qué se han marchitado los partidos? Los partidos ya no conducen la opinión de las gentes. Se han marchitado, en mi opinión, principalmente cuando se hizo la reforma constitucional que se tradujo en el articulito. Cuando se hizo esa reforma constitucional del articulito, en virtud del cual se eligió al doctor Uribe Vélez, que era liberal, allí empezó a desmoronarse una cantidad de cosas. Por ejemplo, el tema de los pesos y contrapesos que supuestamente se iban a dar con la presencia de las Cortes, porque obviamente el sistema estaba ideado para que los magistrados de las Cortes duraran solamente 8 años y el presidente 4, para que justamente no hubiera un presidente que tuviera la posibilidad de intervenir en la elección de los magistrados. Y cuando esa regla se rompió esa regla de los contrapesos, porque entonces ya obviamente hubo un presidente que tuvo la oportunidad de intervenir directamente en la elección de magistrados, luego vino otro y la consecuencia claramente hoy es en parte lo que ha dicho el doctor Humberto Sierra en su programa de gobierno con el que nos ilustró al principio de esta disertación, que es que obviamente hay unas cortes politizadas, hay unas cortes que a mí personalmente lo veo, a veces me producen desconfianza. Y entonces eso empezó a hacer metástasis. Y entonces cuando se hace esa reforma constitucional para que el doctor Uribe fuera presidente 2 veces y casi logra la tercera vez, y no es porque la Corte Constitucional de ese momento se lo impidió, quién sabe qué nos hubiera ocurrido. Pero eso también tuvo consecuencias frente a los partidos desaparecieron, porque entonces los partidos dejaron de tener su presencia en función de su ideología y empezaron a moverse en función de lo que en cada gobierno necesitaban. Y entonces desaparecieron los partidos como formas realmente de canalización del pensamiento. Hoy no existen los partidos que nosotros conocimos en su momento, hoy no los hay. Dime. Sí, no, sin duda, pero me parece que nos alejamos un poquito, sin tener que ir tan lejos. Yo no sé si esta mañana ustedes escucharon lo que dijo el presidente sobre los comicios de este domingo, que iba a impugnar como 123,000 mesas de votación. Entonces yo creo que este tipo de manoseos que hacemos a la Constitución son, sin duda, el articulito ya fue una primera, pero hoy en día estamos viendo que este manoseo a la Constitución es realmente generalizado. Y de hecho, a la Asamblea Constituyente, a mí me parece que es un manoseo a la Constitución para unas ambiciones personales. Entonces, sin duda, aquí tuvimos un antecedente, pero yo creo que hoy en día tenemos ejemplos también mucho más recientes. Y sobre los partidos políticos, pues de pronto no es tanto el tema de hoy, pero los partidos políticos también tienen toda la culpa. Perdónenme, pero cada vez que vamos a tener una elección a alcaldía o gobernación, que es una feria de avales. Entonces hay un candidato con 5 o 6 avales, unos al lado del otro.
Y si le dicen a un candidato, es que usted pasó por 5 partidos. Sí, pero finalmente no es tanto la culpa de los candidatos, sino más bien de los partidos que se venden y que le dan el aval a él que tiene mayor posibilidad de ganar. Yo tengo una muy buena réplica para eso. A un candidato mío le decía, es que usted ha pasado por 4 partidos diferentes. Y él decía, sí, yo, la verdad, yo puedo cambiar de camiseta, pero nunca me voy a cambiar de ideas. Significa que finalmente no voy a traicionar, eso si fuera un partido de fútbol, no voy a traicionar mi club, que son mis ideas, pero puedo cambiar la camiseta, claro que sí. Y finalmente, si tenemos estas situaciones, que la responsabilidad está compartida tanto entre partidos políticos y prácticas políticas. A ver, yo termino porque me interrumpió. Pero de eso se trata, pero bueno, pero siga, redondee y responda, doctor Bejarano. Dejar terminar a la gente. A mí, pues obviamente que los partidos políticos tienen responsabilidades, que eso es lo que yo estoy diciendo, pero obviamente la solución, cuando Petro ganó las elecciones, yo estaba en Edimburgo, intervine en un programa de televisión de Noticias 1, y entonces dije en esa ocasión algo que terminó siendo cierto, pero como lo dije yo, pues nadie lo recogió. Que fue que dije, lo que el doctor Petro le está ofreciendo al país es una democracia plebiscitaria. Eso lo dije en esa oportunidad. Y me acuerdo que un expresidente de la República me llamó al otro día a preguntarme cómo era eso. Le dije, lo que va a hacer Petro es sencillamente que en cada circunstancia va a llamar a la gente a las calles y a promover el peronismo de que hablaba don Humberto. Pero a mí no me parece que nos estemos saliendo por llegar al tema de los partidos políticos. Es que allí es donde está el origen del problema. Allí es donde está el problema. Y ahí coinciden totalmente. No, sí, no, pero es que ella dice que es que nos estamos saliendo del problema porque hablamos de los partidos políticos. Yo creo que creo todo lo contrario. Creo que no hablar de los partidos políticos es no abordar el problema, porque ese es el elemento conductor de la sociedad. Y entonces, aquí hay otro problema que es, esto de los partidos no es solamente problema nuestro. Si ustedes se van a Estados Unidos y se van a España y se van a Francia, está viviendo la misma crisis de los partidos políticos. En Estados Unidos la crisis que tienen es que un solo hombre está dirigiendo el Partido Republicano como su voluntad y entonces está menospreciando las propias ideas de su partido y eso es lo que ha generado esa crisis que ellos tienen allá muy fuerte. El tema que tienen en los Estados Unidos es muy fuerte, precisamente por eso, porque un hombre que se llama Donald Trump está desconociendo la estructura política de ese país. ¿Y por qué en otros países se mantiene de alguna manera esa forma democrática? Porque los partidos sí están funcionando. Por ejemplo, en España. En España tiene muy claro el PP, allá es el partido de las derechas y allá saben lo que tienen que hacer y tienen otro partido de ultraderecha que es el Vox y está el partido que está en el gobierno y entonces cada quien tiene por lo menos una filosofía dentro de lo que hay, pero aquí tenemos cada persona que se adelanta, que se incluye en una lista, es un partido político, porque el sistema de la elección nuestra, consistente en eso de las listas abiertas o las listas cerradas, hace eso. Entonces el principal enemigo que tiene un jefe político es su socio de la propia lista. ¿Por qué? Porque no hay partidos políticos. Yo, por supuesto, no tengo la solución para eso, ni tengo pues el programa político que tiene aquí el doctor Humberto, ni el programa político que tuvo el doctor Andrés en su día de hombre público, pero creo que la solución no está, obviamente, ni siquiera en las universidades, ni en los centros académicos. Por supuesto que eso no se puede perder de vista. El último reducto de una sociedad que no está llegando a descubrir sus problemas somos las universidades. Esa es la última cosa a la que se puede acudir, pero no está allí la solución. Fíjese usted, por ejemplo, aquí. Arrancamos muy bien, tal, y a medida que va avanzando el debate se va despoblando. ¿Por qué? Porque la gente no tiene los intereses de estar pensando en lo público. Lo que hay que hacer, a mi modo de ver, es revivir en la conciencia de cada ciudadano su necesidad de intervenir en política. El tema de la intervención en política no se delegue a unos partidos que no tienen su vocería. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos en la universidad,
que nosotros íbamos a leer el periódico El Tiempo gratis al sitio allá en la séptima con Jiménez, porque en esa época, lo recordarás, Andrés, Sí. había unas cosas donde se podía leer ahí gratis, sí. Eso era muy concurrido. Hoy en día, pregúntenle usted a las gentes si han visto la prensa hoy. Y verán que no. Esas son mis reflexiones. Bueno, doctor Andrés, y ya le doy la palabra al doctor Porto. Doctor Andrés. Yo volvería sobre uno de los planteamientos iniciales. Los temas son complejos. No puede haber soluciones simples ni reducirlos a que descarto una tesis o que es esta. De manera que, y lo anoto además desde el punto de vista académico que le mencionaba la doctora Milsen, es otra recomendación a los estudiantes. Tenemos que partir de los hechos, los datos, las evidencias, para poder generar buenos debates, buenas reflexiones. Lo demás es retórica, ¿no es cierto? Y ese es otro de los grandes desafíos en el mundo actual. Lo que pasa es que el mundo se divide entre hechos, evidencias y obviamente ideas de lo que se debe hacer, el deber ser frente a esas evidencias. Yo comparto, recojo, fíjense que sí recojo la idea del programa de gobierno del doctor Ramiro, de que los partidos políticos están totalmente vinculados en este tema. Incluso creo, asumo parte de responsabilidad porque hice parte, la viceministro de gobierno en esa época de la constituyente, participé mucho en el tema del proyecto original de la Constitución, y lo que se hizo fue en ese momento hay que abrir la sociedad, en el momento en que el M19, el PRT, el Quintín Lame estaban entrando al escenario político colombiano, y se dijo la nueva Constitución tiene que abrir las puertas. Y lo que dijimos es, hombre, este país lleva X años con un bipartidismo tradicional, vamos a cambiarlo, vamos a cambiar el sistema político. Y ahí hubo errores. Yo, viéndolo a 30 años después, diría que cometimos errores. ¿Por qué? Porque el sistema político quedó diseñado de una manera tal en que hay unos incentivos enormes para la fragmentación política. En esa época se llegó a tener 70 partidos. Yo no sé ahora, Johnny lo decía, ¿no? Crecieron de nuevo. Yo, siendo senador de la República en la Comisión Primera, intenté subir los umbrales para corregir ese tema. Fue imposible. Recuerdo los debates y las conversaciones con Carlos Gaviria, con Antonio Navarro. Me decían, no, si es que esa es una posibilidad que tenemos, nosotros no vamos a dejar cambiar ese umbral. ¿Qué diría yo? Sí, esos partidos se convirtieron en una fábrica de avales. Hay un deterioro ideológico, están en una gravísima crisis. Es que el partido político, como decía Ramiro, en el caso español u otro, sirve para canalizar opinión. Es decir, que lo que es un ruido enorme, una algarabía, se convierte en unas opiniones precisas que orienten a la gente entre unos límites. Entonces sí, y hablemos no tanto del pasado, sino del futuro. Yo creo que estos foros son para plantear salidas, alternativas. Yo diría que hay que cambiar el sistema político. No es fácil, porque quienes se sirven de ese reembolso de votos y de los avales y de los privilegios de los pequeños partidos, no van a la pelea, ¿no es cierto? Esa reforma política hay que hacerla. Segundo, yo pensaría que hay que acabar con la circunscripción nacional, porque ha distanciado totalmente al elector del debate, o sea, uno es el debate uno tiene que ser el debate en el Casanare o en el Catatumbo y otro en la costa atlántica, ¿cierto? En el Caribe y otro en el Pacífico. Y la representación nacional y el debate deben de ir de la mano de esos temas. Cometimos un error con esa circunscripción nacional. Lo que creíamos era que era el camino para que se crearan los grandes líderes. Cometimos un error también en el hecho de cortar muchos pasos naturales del Congreso a la vida política nacional. Eso de que los congresistas no puedan ser ministros o que no puedan ser candidatos de manera inmediata a la presidencia. Quisimos aislar totalmente el Congreso cuando es un foro político y eso cortó un ambiente y una política que era natural. ¿Y eso qué genera al mismo tiempo? Pues que otras personas ajenas a la política con todo su derecho, los outsiders,
¿cierto?, tengan el escenario perfecto. Es otro tema dentro de esta complejidad, porque la política espectáculo, las grandes expectativas, el deterioro de la democracia, el desprestigio de las instituciones, es la tormenta perfecta para que salgan los outsiders a plantear unas salidas de tal manera que eso no se puede cumplir dentro de un sistema propio institucional, se hace dentro de la política espectáculo. Entonces ese es otro tema, de manera tal que yo dentro del optimismo que mencionaba la doctora Emilsen diría, mire, la vida son equilibrios. No nos podemos jugar de manera dogmática con una postura u otra. Buscar el equilibrio entre redes y política de reflexión de universidades y prensa e ir construyendo sobre esa base, pero un tiempo tienen las elecciones, que tienen su lógica, y otro tiempo tienen los debates razonables para poder construir salidas y soluciones. Y a propósito de que usted mencionaba a la doctora González, sí. Yo estaba uniendo las reflexiones de Ramiro con una reflexión o una información de Eugene. Ella ha dicho, un candidato me dice que me he puesto 4 camisetas distintas, ¿no es cierto? El doctor Ramiro dice la crisis de los partidos, que ha sido muchas veces señalada, y yo estoy de acuerdo. Y presenta una paradoja en Colombia ahora, un tema de gran polarización y en el medio multitud de movimientos de todo que uno no puede identificar, antes podía identificar, y donde hay un sistema pues de ideologías realmente que marcan la existencia de los partidos, esa identificación es posible. Ahora no es posible, ¿sí? Las maneras de ver la vida verdaderamente trascendentales quedan desdibujadas dentro de 2 polos que a lo mejor se juntan más de lo que parecería, pero que luchan por nunca estar en un consenso, y una serie en la medianía que uno no sabe para dónde van. Y que esto puede estar vinculado, me parece a mí, con temas de corrupción. Es decir, la experiencia de hace unos años en España. Se corrompe un partido socialista que gozaba de un aura de popularidad, de democracia, etcétera, y sale el partido, pero salen los hombres del partido. Aquí parece que basta pasarse a otro movimiento, ¿sí? Y entonces se evita esa responsabilidad por la corrupción, por las ideas corruptas. Entonces, creo que sí es una situación muy compleja la que se presenta con la crisis. Sí, y ya que estamos entrando para ir cerrando, y sigue usted, doctor Bejarano, de todas maneras, vamos hablando de soluciones, porque ya se han planteado, digamos, claro, y tratemos también de aterrizarlas sobre el debate, porque se conecta evidentemente, pero seguramente habrá que entrar de manera más específica a ver qué puede hacer la sociedad para elevar el debate. El tema de los partidos tiene que ver con lo estructural. Contribuye, sí, pero digamos que incluso en sociedades donde tienen partidos organizados, y usted lo ha dicho, en Estados Unidos, donde están organizados en un sistema de partidos, estamos viendo una degradación también del debate. Solo como para ir tratando de ir cerrando en esa fase. Yo quería decir una cosa final, que es la siguiente. Se ha hablado con rapidez del tema de la constituyente. Y a mí me parece un contrasentido que hoy todo el mundo mira la constituyente como un elemento negativo, cuando la Constitución del 91 es fruto de una constituyente. Una constituyente que, entre otras cosas, fue fruto de un decreto de estado de sitio. No, eso no se puede olvidar, y de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia bastante cuestionada. Pero yo, ¿a dónde quiero ir? A mí me parece que si hay algún error en el que haya incurrido Petro, ostensible de los muchos en los que ha incurrido, a mí me parece que el más importante es haber asustado al país con el tema de la constituyente. Uno le pregunta a las personas y dicen, uy, constituyente no. ¿Por qué no constituyente? No, que es que, bueno, porque todo el mundo dice es que la constituyente va a llevar a la reelección de Petro. Yo creo que hay que tener en cuenta que hay unos temas estructurales que aquí hay que reformar, pensando en las soluciones que dice Andrés Mopotes. Hay que reformar el tema de la justicia en las altas cortes. Eso hay que darle una revisada a las facultades de las altas cortes para que no pase lo que decía el doctor Humberto, que los jueces están terminando de gobernar por la vía de las sentencias judiciales.
o que vayan al Congreso a proponer leyes y imponen allá su voluntad. Ese sistema está llamado a recogerse y hay que reformar la estructura política. ¿Alguien cree que eso se puede hacer en el marco del Congreso? ¿Alguien cree eso? Nadie. Es imposible llevarle al Congreso una reforma de las Cortes y de la estructura política, porque si es de las Cortes, los magistrados van allá, y cuando un magistrado dice, esta es mi opinión, no hay un solo congresista que le lleve la contraria. ¿Por qué? Porque los congresistas o están denunciados penalmente y saben que los magistrados de la Corte los pueden meter a la cárcel, o están con pérdidas de investidura y saben que el Consejo de Estado los puede meter a la cárcel. Pero yo creo que el tema de la constituyente hoy en día sigue siendo una opción importante, máxima que se puede limitar los temas de la constituyente. Y yo sí creo que hay que empezar por reformar el tema de la justicia y el tema de la estructura política. Doctor Sierra Porto, entonces, ¿qué soluciones ve usted en esto? Y un comentario, ya quisiera varios candidatos tener su programa de gobierno, ¿no? Lástima que usted no está en campaña. Lo primero, más adelante. Lo primero es que esta reflexión va dirigida a ustedes. Ustedes llegan aquí, algunos porque los trae un profesor, otros porque están en un receso, en fin, por distintos motivos, pero ya lo hemos dicho y no es problema de campaña, es problema de convicción. Ustedes son los líderes del país. Cuando menos en un abrir y cerrar de ojos, ustedes van a ser los ministros, van a ser los magistrados, van a ser los responsables de los gremios, de directores de sectores de interés dentro del país. Ustedes son los líderes del país. Y eso supone que este tipo de debates no pueden ser ajenos al día a día de ustedes. El hecho de que se hayan quedado pocos, como la vida misma, solo los que toman interés y tengan conciencia de estos temas serán los que tengan las responsabilidades. Entonces, la pregunta en ese contexto es, ¿cómo tener un liderazgo y cómo hacer que el sistema político no nos genere zozobra? Todos estos problemas que hemos mostrado como hipótesis de trabajo, de contexto de lo que estamos teniendo, no nos genere zozobra. La primera es un tema más personal. Yo no sé si ustedes estén de acuerdo conmigo, y es que la humanidad progresa padeciendo. Es decir, el mundo no es perfecto. Los problemas, las contradicciones están a la orden del día. Y uno tiene que, y mucho más si uno es abogado, tiene que aprender a vivir en ese tipo de contextos de complejidad, de confrontación, de dificultades y tratar de buscar las soluciones. Es una regla de oro. No hay lugar a el decaimiento, no hay lugar al pesimismo cuando se está trabajando ante problemas, y en este caso problemas de carácter social. Yo creo que eso es lo primero. Segundo, hay que tener un plan de gobierno en la vida. Uno tiene que saber hacia dónde va y tiene que hacer un diagnóstico de qué es lo que está funcionando bien y qué está funcionando mal. Es un deber de todos nosotros estudiar, formarnos y tener una idea de qué es lo que se tiene que mejorar, qué es lo que qué iniciativas hay que tener para que cuando corresponda podamos realizarlo. Creo que eso es esencial. Ahora bien, hay un problema, y es que las reglas de juego son ligeras, son poco serias, y parece ser que los requisitos para poder ser gobernante, para ser miembro del Congreso, para tener cargos de dirección en nuestro país, el mecanismo para llegar allá no es precisamente la ventilación de ideas. Yo me encontré en un sitio, en un hotel, con el director estratégico de una de las campañas de moda del país, y externadista, ¿no? Y le pregunté, óyeme, ¿y por qué tu candidato todavía no le he visto que nos diga nada? ¿Qué va a hacer? Y entonces me dice, pues es que Humberto, ya las campañas no son así, Eugenie. Hoy en día mi candidato hizo un video donde sacó una bala así de grande, y la mostró. Esto es lo que yo voy a hacer cuando sea gobernante. De pronto lo vieron ustedes. ¿Y qué generó eso? Que para algunos era el que todos lo quieren. Entonces el que lo quiere interpreta. Con esa bala lo que quiere es desmovilizar. Para otros, con esa bala lo que quiere es dar autoridad. La gente lo que hace, lo que yo hago es ser un instrumento para que los sentimientos positivos hacia mi candidato se expresen en votos. Es una técnica, es una realidad. Eugenie nos hace un llamado de realidad,
Independientemente de que sea importante las ideas, la filosofía, la razón de ser, hacia dónde vamos, la política electoral tiene una dinámica diferente. Por eso le preguntábamos al doctor Andrés, ¿cómo compatibilizar un mecanismo instrumental, mediático, artístico, más propio de drama y de otro tipo de habilidades que la labor y la conducción del Estado? Hay que hacer lo que nos corresponde a cada uno de nosotros, pero sin duda alguna la calidad del proceso electoral está generando problemas de fondo. El principal problema de fondo es la falta de credibilidad que tenemos en el Congreso de la República. Y la falta de credibilidad en el Congreso de la República nos genera falta de credibilidad en el derecho que hace el Congreso de la República. Esos son los problemas. La primera regla es siempre identificar los inconvenientes para buscar las soluciones. Tenemos un compromiso para tratar de hacer un debate político más ilustrado, más eficaz, más coherente con los propósitos que tiene. Parece que hay un divorcio entre la lógica electoral de los propósitos que estamos señalando. El peligro está allí. Y la primera regla que tenemos que tener presente nosotros es esa. Es un peligro y tenemos que trabajar para evitarlo. Porque las convicciones de que hay que vivir en libertad son esenciales. Y la tendencia al autoritarismo está a la orden del día. No tengo plenas soluciones, pero sin duda alguna creo que un punto de partida es el de estudiar, conocer los problemas y tratar de, dentro de nuestras posibilidades, mejorar las condiciones dentro del Estado. Una reflexión final a propósito de los partidos políticos. Está identificado que el problema central son los partidos políticos. Sí, como tema de fondo. ¿Y qué es lo que pasa? No lo hemos resuelto adecuadamente. Nosotros se nos ha metido que los partidos políticos, los congresistas, deben tener un mandato imperativo. ¿Cómo así? Si el parlamentario no vota como dice la ideología de su partido, ya vamos a ver cuál es la ideología, pero si no vota como dicen las directivas del partido, puede ser sancionado por el partido y ser excluido del Congreso. Disciplina partidista. Si no votan por las personas y no se apoyan en las personas de su partido, doble militancia por apoyo, pierde la elección. Es decir, estamos buscando unos mecanismos, bancadas parlamentarias, estamos buscando unos mecanismos para garantizar la coherencia política y lo que estamos haciendo es generando un problema totalmente superior. La inestabilidad se ha acrecentado con el tema de la doble militancia por apoyos, el caos político con el tema del transfugismo. En este momento los parlamentarios, la mitad de los parlamentarios están inhabilitados o no saben si están inhabilitados, un problema de seguridad jurídica que se está generando en nuestro país. Creo que este tema de los partidos políticos hay que tomárselo en serio, pero eso es un tema de fondo. ¿Deberían discutirlo aquí? Sí. Ahora, unos políticos elegidos con un sistema que es así, que es liviano, que no reflexiona de fondo, que no le interesa la problemática de la circunscripción única, todos los temas tan de fondo que señala el doctor Andrés, que va a querer cambiar si ese es el mecanismo que le sirve para ascender al poder. No hay nada más difícil que modificar las normas electorales. En todo caso, yo no sé si sea la Asamblea Constituyente o no, pero sí tenemos que aprovechar para reflexionar estos temas. Yo creo que si hay algo útil de la idea de asamblea, a mí no me convence, creo que es un problema en el contexto actual. El presidente dice, hay que hacer una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque no me dejan gobernar. Y entonces, ¿cómo hacemos? ¿Para qué sirve la asamblea constituyente? Para que gobierne mediante decretos. Es que no me dejan hacer política económica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Modificar las funciones del Banco de la República. Es que los jueces no me dejan gobernar. ¿Y entonces qué? Vamos a hacerlo de México, como un sistema electoral para elegir a los magistrados, cambiar la integración. Es decir, esas son notas que generan peligro por el tema de la Asamblea Constituyente. Pero una cosa positiva sí tiene, y es que nos hace reflexionar sobre cómo funcionan las cosas y cómo mejorar el sistema político colombiano. A ver, tengo muchos estudiantes que se convirtieron en políticos y son muy buenos gobernantes, ¿sí? Es decir, que el hecho de que nuestro debate político electoral pueda parecer light, ligero, eso no significa que no hay buenos gobernantes, ¿sí? Y usualmente los estudiantes míos que se convierten en los políticos son gente de convicción desde el principio.
y que tiene espíritu crítico y tiene una muy buena formación académica y que tiene sus ideas claras. De hecho, hace una semana FIGRI hizo un debate con 10 candidatos a la Cámara por Bogotá y eran todos egresados nuestros. Entonces, lo que demuestra que finalmente una buena formación te puede llevar a ser un político. Y después me dicen, sus clases de marketing político me sirvieron para decir lo que yo pensaba en 30 segundos. Pero entonces el hecho de que manejamos, digamos, el formato un poquito light del debate, no significa que seamos malos gobernantes. El problema es que la comunicación se ha vuelto la parte más visible de la gobernanza. Porque si usted puede hacer, me lo decía el nuevo ministro de Justicia hace unos días, me decía, yo hice unas cosas muy bien, muy bien, muy bien, y en el periódico, boom, salió solamente eso. Entonces, muchas veces uno puede hacer como gobernante las cosas muy bien, pero si no lo sabe traducir en términos, digamos, buenos de comunicación, se pierde, digamos, el fondo. Eso no significa que no tengamos buenos gobernantes. Entonces, por eso también estoy diciendo, soy optimista, porque lo que le enseñamos en la universidad a los estudiantes es tener espíritu crítico, aprender a defender sus ideas, aprender a ser crítico, pensar el mundo de manera desde muchas perspectivas para brindar las respuestas, digamos, que el país necesita. Y que el ambiente electoral, que el debate electoral se ha vuelto light, no significa que no tenemos gobernantes que estén a la altura, digamos, del desafío que se plantea aquí, en este país. Gracias, Andrés. Sí, yo debo referirme también al tema de la constituyente, Humberto. Yo creo que es un mecanismo más de reforma, obvio. Todas las cosas cambian. Personalmente creo que las constituyentes se hacen cuando hay un consenso, cuando hay una unión de distintas fuerzas políticas. Para eso se hizo la del 91 y es en momentos fundadores. La constituyente no es un mecanismo para quitarse los controles, quitarse el control de la regla fiscal o para quitarse el control de la Corte Constitucional. De manera que sí es una vía muy importante siempre que exista un acuerdo en la sociedad entre los diferentes, entre las diversas fuerzas, pero no como un mecanismo de populismo, de autoritarismo y menos aún como un mecanismo obvio de reelección. De otro lado, yo concluiría de nuevo con mensajes para los estudiantes, que es nuestra función. ¿Qué reglas, qué 4 o 5 recomendaciones de nuevo que retomamos para poder mantener y enaltecer el debate público? La primera, inicien con el análisis de los hechos y de los datos de nuevo. Comiencen por ahí. Este es un mundo científico de conocimientos. No se dejen consumir en el fango de la retórica permanente que ha sido buena parte de la historia de Colombia. O dedicarse a analizar un tema en el cual le dedican el 80% al pasado y a los próceres del pasado y el futuro se lo reducen al 5 o al 10%. Sorprenden mucho los discursos que uno ve en Estados Unidos y en Europa frente a los de Colombia y de América Latina, porque aquí el 80 y el 90% lo consumen en el pasado y a los jóvenes les dejan un 10% de perspectiva. La segunda reflexión que les dejaría es que el debate, repito, es una unión de perspectivas, es una gran oportunidad escuchar, oír, no imponer, escuchar. Es la capacidad de poder reunir perspectivas e ideas diferentes, lo que les va a permitir a ustedes evolucionar. Yo fui varias décadas atrás ministro de Justicia y tenía una posición, yo diría, bastante dogmática frente al tema de la droga. Hoy es totalmente diferente. Creo que el país cambió totalmente y que hay que tener políticas mucho más abiertas, flexibles en el tema de la marihuana, en el tema mismo de la fumigación. Uno tiene que evolucionar y para eso hay que entender, y sería la tercera regla, que hay que alejarse de los dogmatismos y hay que tener una distancia de esas ideologías en las cuales solo se ve la verdad como la que considera el grupo, el líder, ¿no es cierto? Porque eso es una neblina que no deja pensar. Y si se va a hacer un buen debate, ¿cierto?
acudan ustedes a tener una posición independiente, como es la propia de esta universidad, de diversidad de ideas, de admitir la crítica, admitir la idea contraria, admitir el control. Cuando esos espacios se cierran, se cierra el espacio para el conocimiento. El cuarto tema, diría yo, es absolutamente evidente, ya lo dije, desconfíen de las soluciones simples, observen y tengan en cuenta que se requiere una visión para lo complejo. Hay maneras de hacerlo. Mire, si ustedes van a tomar buenas decisiones, tengan buenos paneles de expertos. Lo hemos utilizado en varias ocasiones de gobierno. Sí, se utiliza en los países. Y una vez, porque los temas son tan diversos que requieren mucha información y conocimiento de distintas disciplinas. Entonces, si yo voy a resolver el X tema, primero un buen panel de expertos, un buen equipo de gobierno con la diferente formación, tengan la capacidad de escuchar, generen la crítica interna y luego ustedes toman las diferentes decisiones. Y finalmente yo diría, mire, erradiquen, extirpen la política de odio. Yo creo que uno de los grandes males que se han producido en los últimos años y que me genera, la verdad, una gran perplejidad, es que se trate de instaurar en Colombia de nuevo la política de odio, la división entre buenos, malos, amigo, enemigo, de una clase, de otra, de una etnia y de otra, porque este país necesita unidad. Y cuando hay discursos desde los más altos niveles del Estado, o de la prensa, o de los partidos, que dividan con odio, estamos a un paso de la violencia. Eso fue lo que pasó durante los dogmatismos de la violencia de los años 50, de la cual ustedes habrán oído a sus padres o abuelos. De manera que hay que erradicar esa política de odio, que a veces va hasta la xenofobia, que se predica el amor, pero en el fondo se practica es el odio. Tiene que, en estos temas del debate, estar muy abiertos a aceptar a los otros e incluir a los otros, al contradictor. No es un enemigo, es simplemente un opinador diverso que nos presta una gran función. De manera que estos son algunas de las recomendaciones, y la recomendación nuestra, que la aprendemos frente a ustedes, es que nuestra principal labor aquí es formar criterio, y ese criterio lo formamos en una relación muy dinámica entre profesores, estudiantes y medios de comunicación. Criterio, porque esa realidad que anota Eugenie es absolutamente evidente, ese es un dato. Ya empezó aquí con unos datos, con unas evidencias. Gobiernen y piensen partiendo de la evidencia. Y luego vienen las creencias, luego vienen las ideas diversas, infinitas, pero siempre partimos sobre una base de evidencias que nos dan seriedad. Bueno, que muchas gracias, Humberto, ha sido muy, muy gratificante escuchar, oír todas estas posiciones en un tema tan importante para el país. Gracias. Gracias, doctor Andrés. Terminamos con usted, doctora González. Un par de recomendaciones sobre eso y vamos cerrando esta jornada. ¿Quiere hacer una última reflexión, doctor Sierra Porto? Muy bien. Doctora, por favor. Gracias. Sí, yo prácticamente diría con otras palabras lo que ya se ha dicho en el caso de los debates, de la participación de los estudiantes. Añadiría huir del mesianismo, aquello de que el que no está conmigo está contra mí, no le hace bien a la política y ni siquiera le hace bien a la tranquilidad de espíritu de la persona que está en esa posición. Estar abiertos a la crítica, a aceptar, a seleccionar la idea que puede ser buena, tener la seguridad de que puede ser buena para ese momento, pero que dentro de unos años o unos meses ya no es la idea óptima y es necesario pues darle otra dirección, etcétera. Saber mucho de sus propias profesiones les va a ayudar en el desempeño político también. Aquí no hemos hablado de temas como la ciencia o la tecnología, pero estos son grandes debates políticos también, las artes, de tal manera que en cualquiera de las profesiones donde se estén formando,
Como dijo algún profesor de Harvard, para salir de la caja hay que tener mucho en la caja, es decir, tener una formación muy fuerte para llevarlo al debate político. En cuanto a la constituyente, me voy a arriesgar. Yo digo, es una gran empresa, no la empresa de accionistas y réditos y todo. Y para toda gran empresa es necesario prepararse. De tal manera que antes de decir, Asamblea Constituyente sí, Asamblea Constituyente no. Asamblea Constituyente, ¿por qué se necesita? ¿Por qué es buena? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cómo va a funcionar? Y muy importante, como no puede haber una participación directa, una democracia directa, ¿cómo vamos a elegir a nuestros representantes? Mientras eso no se tenga claro, el debate por la constituyente será de nuevo como ¿qué prefiere, el agua cristal o el nacimiento o la nacimiento? Gracias. ¿Cuál es? ¿Qué preguntas las que hace usted de veras, no? ¿Qué preguntas? Doctora Milce, para cerrar, ante una situación de complejidad como la que tenemos en este contexto, de zozobra en algunos momentos, de falta de certidumbre y de la necesidad de orientación, el espíritu externadista, ¿cómo juega para enfrentar ese tipo de circunstancias? Bueno, pues yo creo que estamos en un ambiente un tanto privilegiado. Obviamente, mientras seamos capaces de saber en qué consiste el privilegio y cómo podemos usarlo. El privilegio es estar abiertos a la libertad, pero también a la responsabilidad personal y colectiva. Eso nos llega, obviamente, también al respeto por las ideas del otro. Y se enriquece cualquier tipo de conversación, cualquier tipo de debates, ¿sí? Pero cada quien que habla hace uso de su autoritas. Y autoritas no significa solo autoridad como poder, sino responsabilidad por lo que hace o responsabilidad por lo que dice, ¿sí? Han cambiado mucho, dispénsenme una anécdota ya de abuela. Ha cambiado mucho el clima, las informaciones que tenemos, cómo respondemos. Miren, en este momento, las noticias de la guerra en Oriente Medio son terribles, pero yo no veo en la universidad esa zozobra que sentimos en cambio. Puede ser porque ahora el campus es muy grande, que sentimos cuando la crisis de los misiles. Estábamos realmente llenos de pavor y preocupados por eso. ¿Y qué pasará? ¿Y sonará el teléfono rojo o no sonará? ¿Y podrán hablar Kennedy y el ruso era Khrushchev o no? Entonces, también por eso el debate político cambia. Son otros los escenarios y otras las perspectivas, pero creo que llevamos un buen equipaje. Además, un equipaje ligero, sin las